El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Despertar cada día con la incertidumbre de si vivirás o morirás. Así es la vida en Siria, un país sumido en la guerra desde hace 8 años. Un apocalipsis que, si bien para Occidente puede estar normalizándose, contiene en sus entrañas violaciones de derechos humanos y un incumplimiento de los acuerdos y tratados pactados, pese a que ello suponga sanciones. Límites en la guerra, en el caso que se suscita, y en la violencia irrefrenable. Hace 70 años, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los peores conflictos de la historia, se crearon los Convenios de Ginebra, un documento que ha servido para lograr grandes acciones en sitios de guerra, como la asistencia a las víctimas y la ayuda humanitaria. Pese a que con el tiempo se le han agregado nuevos espacios de protección y dimensiones, los ataques contra las personas civiles y la destrucción de hospitales, escuelas y refugios continúan. Sumado a ello está el desconocimiento de muchas personas de estos convenios, y más allá del saber jurídico, ¿qué los diferencia de los derechos humanos? ¿Cómo sentir cercano lo intangible? ¿Cómo darle más valor a estos convenios que nos protegen en situaciones de guerra, cuando en nuestra realidad no estamos ahora viviendo una? Buenas noches, bienvenidos al podcast Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUC. Yo soy Tati Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Estamos hoy con una invitada muy especial, porque estamos tocando un tema muy especial. ¿Cuál es el tema? Guerra sin límites. 70 años del Convenio de Ginebra. Esto a muchas personas les puede sonar un poco extraño, un poco a chino, pero la idea acá es traducirlo al castellano. Entonces, para eso estamos con Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla, profesora principal de Derecho Internacional en la PUC y directora ejecutiva de LIDEPUC. Además, es presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias. Gracias por darte un tiempo para estar con nosotros y para aclarar algunos conceptos, ¿no? Bueno, como han escuchado en la cuña de presentación, hablábamos de Siria para empezar, ¿no? Siria es un estado que está en guerra hace bastantes años. Digamos que para nosotros escuchar de conflictos en el Medio Oriente es casi cotidiano, ¿no? Al menos yo tengo poco más de 30 años y desde que tengo uso de razón escucho sobre conflictos al otro lado del mundo. Entonces, no sé si es que, supongo que me pasa a mí y le pasa a mucha gente más, no creo que sea que uno le empieza a restar humanidad, pero sí empiezas a tomarlo como otra vez muertos en Siria, otra vez muertos en Afganistán, otra vez muertos al otro lado del mundo, ¿no? Entonces ya viene a ser algo como de todos los días y uno se acostumbra, pero eso no quiere decir que sea el estado normal en el que deben vivir esos lugares, ¿no? Uh-huh. Así como en los 80 aquí para nosotros de repente era cotidiano escuchar un coche bomba por aquí, un coche bomba por allá, una persona o un grupo de personas que fallecían en diferentes regiones, y claro, en un momento se volvió cotidiano, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, que sea lo normal. Entonces, poniendo o uniendo los temas, ¿no? El tema del conflicto con el tema del Convenio de Ginebra. El tema del Convenio de Ginebra tiene que ver con derecho internacional humanitario. ¿Nos podrías explicar un poquito, Elizabeth, cómo entran a tallar los convenios que se firman en tiempos de paz para limitar situaciones de guerra? Digo, ¿cómo se limita una situación de guerra? ¿Cómo se limita un conflicto, ¿no? Gracias, Katy. En realidad, me parece súper interesante la introducción que haces, porque en efecto, por más que hay estudios que demuestran que la población civil, el mundo académico, el mundo de los funcionarios públicos, etcétera, asume de manera formal que no todo está permitido en una guerra. Esto no solo porque afecta la vida de miles de millones de personas, afecta infraestructura y afecta un proyecto de futuro de esa sociedad, porque la guerra por definición es temporal, no es eterna. Sin embargo, por otro lado, en la práctica se ha producido esto que tú llamas una suerte de normalización de la violencia. Es como que entendemos que en una guerra
de alguna manera es esperable que haya muertos, que haya daños, que haya afectación al patrimonio cultural, incluso al medio ambiente, porque a veces estas dos cosas no son tan señaladas cuando se habla de conflictos armados. El derecho, de alguna manera, lo que hace es postular una serie de principios, de normas, que establecen un consenso estatal que se da en 1949. Los 4 convenios de Ginebra tienen antecedentes previos en el tiempo, pero centrémonos en 1949, donde los estados, tras la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores que habían sucedido durante este periodo, lo que hacen es plantear que tiene que haber ciertos límites, pero límites que dialoguen bien, de un lado, con el paradigma de la seguridad del Estado. O sea, el Estado tiene el derecho y el deber de proveernos seguridad a nosotros, pero por otro lado, tiene que haber ciertas bases mínimas de humanidad, cosas que para ganar al adversario no es necesario hacer. Por ejemplo, no es necesario aniquilar a la población civil. Por ejemplo, no es necesario cometer violencia sexual contra las mujeres. Por ejemplo, no es necesario dañar el medio ambiente de manera permanente, de tal forma que ciertas partes del territorio no puedan volverse, por ejemplo, a cultivar, etc. Entonces, el VIH es medio incomprendido, medio desconocido, muchas veces criticado por idealistas, porque entra en un escenario donde hablar de la dignidad humana parece algo completamente contrario a la lógica del enfrentamiento de la guerra. Y yo creo que de ahí viene esto, ese desconocimiento, a veces esa mirada de desdén que se le da al VIH. Sin embargo, solo si me permites decir que el Estado peruano es parte de estos convenios desde 1956, de acuerdo a la Constitución peruana, forman parte del derecho nacional. Y los 4 convenios de Ginebra de 1949 tienen ratificación universal. Es decir, que ningún otro tratado internacional tiene el número de Estados partes que tienen estos convenios. Entonces, claro, pero hay esta contradicción intrínseca, ¿no?, entre esta respuesta jurídica y, sin embargo, esta sensación que tú bien señalas. Yo creo que tiene que ver con, se me ocurre, es una cosa que he venido pensando hace un tiempo, ¿no? Que no terminamos de entender el derecho internacional humanitario, porque no terminamos de entender la lógica de una guerra. O sea, por ejemplo, hubo noticias hace unos meses de un ataque a un puesto de Médicos Sin Fronteras, así es, ¿no? Entonces, si se supone que Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Naciones Unidas son organizaciones que están ahí para procurar el bien de la población en un contexto de conflicto, ¿por qué atacarlos a ellos? ¿No? O sea, digamos, la parte que ataca, en este caso fueron terroristas, no respeta los convenios firmados, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Y cuál es la sanción en este caso? No sé cómo se puede sancionar. Claro, lo firma el Estado, pero en este caso no es un conflicto entre 2 países, sino un conflicto entre un grupo armado y un país. ¿Cuál podría ser la sanción y para quién? A ver, los conflictos pueden ser internacionales, entre estados, pueden ser nacionales, cuando es un grupo que se enfrenta al Estado, y en la actualidad lo que estamos viendo es un proceso de internacionalización de conflictos internos. Es decir, por ejemplo, se cruza la frontera del Estado, el grupo rompe la frontera del Estado y ataca desde otro Estado, o estados como Israel, por ejemplo, que se enfrenta a Hezbollah en el Líbano, y Hezbollah se enfrenta a Israel desde el territorio del Líbano y se produce una internacionalización total. Este caso del ataque a los hospitales de Médecins Sans Frontières fue hecho por Fuerzas Armadas norteamericanas, que señalaron que cometieron un error, que no visualizaron bien que se trataba de hospitales y que por lo tanto se atacó sin tener conciencia de ese dato. Hay muchas reacciones por parte de esta organización no gubernamental que dicen que ellos les avisaron con anticipación que allí había un hospital, pero sin embargo muchos voceros han dicho que en realidad no estaba clara esa información. Entonces, el tema, la desazón que queda, que creo que es el motivo de tu pregunta, es qué hacer frente a esta oleada de incumplimientos de esta norma, ¿correcto? Y yo creo que aquí de lo que se trata es de señalar 2 cosas. La primera es que el énfasis de la prensa y de la comunidad internacional está en los momentos en que se viola el derecho internacional humanitario, y está muy bien que así sea. Pero de otro lado tenemos
que el derecho internacional humanitario se cumple, por ejemplo, cuando se dice, oye, yo no sabía que era un hospital, por lo tanto, al final se está firmando la norma, no puedo atacar un hospital. O cuando se accede a ayuda humanitaria, por ejemplo, o se deja pasar enfermos por una frontera para que reciban atención médica, o cuando no se atacan. O sea, tenemos información de cuando se atacan bienes culturales, pero no de la cantidad de veces que no se han atacado bienes culturales o se han refrenado acciones que pudieran vulnerar el medio ambiente. Entonces, yo entiendo esa posición. Creo que es irritante ver cómo, a pesar de la existencia de estas normas, sigue habiendo, pero lo que quiero señalar es que no es solamente un grupo el que comete violaciones, también son los estados los que, en nombre de la seguridad, del ganar o de luchar contra el terrorismo, creen que se puede hacer cualquier cosa. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son las sanciones cuando un estado viola una norma de derecho internacional? Mira, el derecho internacional es un derecho que muchos llaman rudimentario, es decir, que no es como en el derecho interno, que hay una policía internacional que te va a buscar, que te encarcela, etc. Hay mecanismos, hay una serie de mecanismos, la Corte Penal Internacional, la responsabilidad de los estados, pagar reparaciones, etc., pero se ven como débiles frente a las posibilidades del Estado. Ahora, yo siempre le digo a mis alumnos, por otro lado, ¿acaso en el Perú también el sistema de sanciones funciona de una manera cual un reloj? No, en ninguna parte. Entonces, el tema no es que mande mucho consuelo de tontos, pero creo que sí hay que darnos cuenta de los límites que tiene el derecho. Claro, o sea, no es mande mucho consuelo de tontos, sino partamos de algo real, no de una situación ideal, ¿no? Porque, claro, partiendo de una situación ideal, pues las leyes se cumplen en todo el mundo y todos vivimos en paz. Y vivimos en una frustración permanente porque nosotros no las cumplimos. El punto es cómo hacer para que cada vez la brecha entre el derecho y lo que pasa se vaya reduciendo. Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando con Elizabeth. 278.000. Es la cifra que puede llenar 2 veces el estadio más grande del mundo, pero también el número de personas que ha muerto en uno de los peores conflictos de la actualidad, Siria. La protección de las personas en los conflictos armados hoy. 70 años de los convenios de Ginebra. No te pierdas la conferencia con Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, este viernes 12 de abril. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bueno, estamos de vuelta con Elizabeth Salmón, estamos hablando sobre Derecho Internacional Humanitario y bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más en nuestro contexto, ¿no? El contexto latinoamericano y también en el contexto peruano, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos pasado una etapa de conflicto, una etapa de guerra con el terrorismo. Se supone que el derecho internacional humanitario evalúa, ¿no? Evalúa las consecuencias, evalúa los procesos que se dieron durante la guerra o el conflicto. ¿Cómo se aplicó el derecho internacional humanitario en el caso del conflicto armado interno? A ver, la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó en el año 2003 a la conclusión de que en el Estado peruano se había vivido un conflicto armado. De 20 años de duración, de más de 70.000 víctimas, en ese momento se habló de cerca de 8.000 desaparecidos, hoy se sabe que esa cifra se ha duplicado por lo menos. Y lo que el VIH hace es proveer una serie de instrumentos para decir cuándo hay o cuándo no hay un conflicto armado, cuáles son las reglas que se deben aplicar durante ese conflicto armado y cuáles son las consecuencias que se producen por la violación de esas normas. En el caso de la CBR peruana, la CBR utilizó el VIH para decir que sí había conflicto armado, que se habían cumplido con los elementos, que sí se habían producido ciertas violaciones, no solo al derecho interno, no solo a los derechos humanos, sino también al derecho internacional humanitario, y lo usa también en el post-conflicto para, uno, decir que hay que pagar reparaciones, dos, para decir que se debe difundir el conocimiento del VIH dentro de las Fuerzas Armadas, por eso se crea un centro de VIH en las Fuerzas Armadas, por ejemplo,
Y para también decirle al Estado peruano que debe respetar y hacerse parte de esas normas internacionales. Esto fue muy poderoso, muy importante, porque a veces decir que ha habido un conflicto armado no es bien entendido, ¿no? Y hemos visto hace poco todo el debate que se produjo alrededor de este tema. Y decir que hubo un conflicto armado simplemente significa decir que había un grupo que tenía cierta organización y cierta intensidad tales que su enfrentamiento al Estado alcanzó niveles altos. Y eso es cierto, o sea, en el Perú sucedió eso. Por ejemplo, si nosotros vemos la situación en Venezuela, ¿no? En el caso del presidente interino Guaidó, la reacción de Nicolás Maduro, la insuficiencia de la respuesta de la comunidad internacional frente a este hecho. Ahí lo que vemos es una crisis política intensa, donde lo que se quiere es restaurar un régimen democrático que cumpla con estándares de derechos humanos. Correcto. ¿Es eso un conflicto armado? No, porque lo que hay es una manifestación social, política muy fuerte para restaurar la democracia, pero no tenemos un grupo armado, organizado, con intensidad, que tiene capacidad logística, militar, para enfrentarse al Estado. Entonces son dos situaciones diferentes, dos crisis completamente diferentes. Al comienzo de nuestra conversación tú señalabas Siria, por ejemplo, y podríamos agregar que, por ejemplo, en Libia está a punto de desencadenarse un conflicto armado, en Afganistán, y hay cifras internacionales que apuntan que África, seguido de Asia, son los continentes donde hay más conflictos armados, mientras que América Latina ocupa el último lugar, ¿de acuerdo? Y eso parecería llevarnos a una situación en que estamos muy bien, pero no es cierto, porque los conflictos armados que se han vivido en la región tienen un legado, y ese legado es, por ejemplo, el gran número de armas que circulan todavía en la población civil, gente que tiene que reinstalarse, reubicarse para poder seguir teniendo un proyecto de vida, porque si no lo que hacen es criminalidad organizada. Eso se está viendo en Colombia, por ejemplo, en este momento, donde después de más de 50 años de conflicto armado, están en un momento, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, de ver cómo hacen para que la gente se reinstale, se reinserte en la sociedad. Sí, en ese sentido, me parece súper interesante que hayas dicho que la CBR define lo nuestro como un conflicto armado usando herramientas del derecho internacional humanitario. O sea, no es que a la CBR se le ocurrió. Así es. Entonces, eso me parece súper interesante porque el debate muchas veces va por el desconocimiento de la gente, de decir, bueno, a la CBR se le ocurrió porque son caviares y no quieren decir que el terrorismo, no sé qué, no es que se le ocurrió a la CBR. Señoras y señores, amables oyentes, no se les ocurrió, no lo sacaron del bolsillo, no hubo un conejo blanco que les sopló, no, se utilizaron herramientas del derecho internacional humanitario. No, eso me parece súper importante. Y también cuando hablas de un legado, ¿por qué? Porque si seguimos aterrizando en nuestra realidad, todavía hay remanentes de Sendero en el BRAE. Así es. Entonces, ¿qué papel puede jugar aquí el derecho internacional humanitario para combatir los remanentes de Sendero? En el caso del BRAEM encontramos las secuelas de Sendero Luminoso asociadas a la criminalidad común organizada. Eso es algo muy común en el periodo post-conflicto de varios países, ¿no? El viernes solamente falleció Julio Kotler, y me gustaría citarlo porque Julio Kotler señalaba hace 15 años que lo previsible era que en 15 años América Latina fuera como un mal barrio, ¿no? Un barrio inseguro dentro de la ciudad que es el mundo, y en realidad tuvo razón, ¿no? Los índices de criminalidad organizada en Centroamérica, en nuestro país, en muchas zonas de la región, nos llevan a plantearnos exactamente que cuando hay un conflicto, hay un post-conflicto de violencia, que no siempre va a alcanzar los límites del conflicto armado, pero que sí incrementa el margen de seguridad ciudadana, de proyecto de vida democrático, etc. En el caso del BRAC estamos asistiendo a eso, creo yo. Estos grupos no tienen, creo, en mi opinión, una capacidad de organización o de intensidad permanente, sino que son grupos itinerantes que se van moviendo, que van atacando, pero yo creo que el Estado tiene la capacidad y tiene el deber también de enfrentarse a estas situaciones. El derecho internacional humanitario, si bien es cierto que se aplica cuando existen conflictos armados,
sí dialoga bien con los derechos humanos, que son las normas que igual deben respetarse en estos contextos. ¿Y cómo veríamos esto si hablamos de Sudamérica, por ejemplo de Nicaragua, perdón, de Centroamérica, por ejemplo de Nicaragua? En Nicaragua creo yo que al igual que en Venezuela lo que asistimos es a un régimen dictatorial, represivo, que no duda en recurrir a la violencia, a la fuerza armada para limitar, restringir la protesta social. No creo que se trate de situaciones de conflicto armado, sino de graves crisis políticas que implican la aplicación de los derechos humanos y evidentemente todos los límites que impone el derecho internacional. Yo lo que quisiera, Katy, es dar una idea que me parece súper importante cuando a veces veo la angustia de los alumnos de preguntarme, bueno, pero si no se aplica el VIH, ¿es que acaso caemos en un agujero negro? No, las reglas que se aplican de manera general son las reglas de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales incorporadas en el ordenamiento peruano. De manera excepcional es que se aplique el VIH. El VIH se aplica para los conflictos armados y dialoga con los derechos humanos. Que se deben aplicar todos los días. Así que se debe aplicar incluso en los conflictos armados. ¿Correcto? Entonces, son reglas muy especializadas que se aplican para situaciones muy excepcionales. En el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, como en muchas, en México, lo que tenemos son situaciones muy terribles. En el caso de México, incluso bordeando ya con la idea de un conflicto armado, producto de la criminalidad de los grupos, de los cárteles. Entonces, está bien, te agradezco mucho por la aclaración que haces, porque el derecho internacional humanitario es algo que, si bien no tenemos en nuestro radar diario, es bueno saber que existe, es bueno saber que está englobando algunas situaciones, pero que para la cotidianidad, para el día a día, tenemos el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, el problema es que a veces nos cuesta hacer esta diferenciación, ¿no? Porque no es que sean distintos, es que uno engloba al otro, uno se saluda con dialoga con el otro, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando este bloque, estamos en el marco de, como decíamos, los 70 años de los convenios de Ginebra, y se viene una actividad en el IDEPUC, ¿no? No sé si quisieras invitar a los oyentes a que participen en esta actividad. Bueno, simplemente quizás señalar que va a ser un privilegio contar en este año con Peter Maurer, que es el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización internacional que brinda apoyo al derecho internacional humanitario, pero más que eso, está en las zonas de terreno. Tú empezaste precisamente comentando de cómo en Siria el CICR está en las zonas de conflicto, tratando de brindar ayuda humanitaria, de limitar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados. Muchos exalumnos de la PUC, abogados, trabajan en el Comité Internacional de la Cruz Roja como delegados en Alepo, en la zona de Ucrania, en diferentes lugares. Entonces creo que va a ser una oportunidad muy valiosa de poder ver qué ha pasado en esos 70 años. Debemos seguir creyendo en el VIH, debemos ya decir que en realidad es un derecho tan idealista que no sirve para nada, hay que transformarlo. ¿Qué pasa con las ciberguerras? ¿Sirve el VIH para ese nuevo escenario? ¿Es que acaso proteger la dignidad humana en los conflictos armados es algo anticuado? Creo que esas son las preguntas que nos vamos a plantear. Y creo que va a ser muy interesante conocer las respuestas y los planteamientos que nos lleven a resolver nuestras dudas y, bueno, a salir de la ignorancia, porque vamos, no manejamos todos los temas, no somos todólogos. No manejamos esos temas, pero sí podemos manejar el darnos cuenta de que se están produciendo cosas terribles en los conflictos armados y que algo tenemos que hacer. Claro, más allá de entristecernos, de indignarnos o decir, otra vez sucedió, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros en este primer bloque. Muchas gracias por ser tan didáctica y por ayudarnos a comprender más en el marco en el que nos movemos. Vamos a una pausa y regresamos. 278.000. Es la cifra que puede llenar 2 veces el estadio más grande del mundo, pero también el número de personas que ha muerto en uno de los peores conflictos de la actualidad, Siria. La protección de las personas en los conflictos armados hoy. 70 años de los convenios de Ginebra. No te pierdas la conferencia con Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, este viernes 12 de abril. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
El dato IDPUC. El año pasado se identificaron 25 conflictos armados alrededor del mundo, de los cuales 10 de ellos se intensificaron, de acuerdo a la organización Consejo de Relaciones Exteriores. Entre estos está la guerra civil en Sudán del Sur, los conflictos en Afganistán, Turquía, Yemen y la guerra contra el narcotráfico en México. Cabe resaltar que estos conflictos llevan años perpetuándose. Esto fue el dato IDPUC. Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el IDPUC. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, en este nuevo bloque contamos con la presencia del coronel en retiro Flavio Hinojosa Gavidia. Muchísimas gracias, coronel, por estar con nosotros. Él ha sido director del Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, entonces tiene una experiencia muy interesante de compartir con nosotros en el contexto del tema que estamos tocando el día de hoy. Estamos hablando de guerras, de humanidad, de defensa de los derechos, de supervivencia. Y bueno, en el bloque que acabamos de terminar, la doctora Elizabeth Salmón nos estaba hablando de la diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría que usted nos cuente un poquito cómo se explica, cómo se aplica esa diferencia en la formación, en el trabajo de las Fuerzas Armadas. La diferencia es, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La diferencia es para nosotros muy clara. En el uso de la fuerza, tenemos los militares y toda la Fuerza Armada, la situación muy definida, ya que una cosa es emplear la fuerza en el ámbito de los derechos humanos y otra en el ámbito del derecho internacional humanitario. Obviamente, cuando nosotros empleamos la fuerza, la capacidad coercitiva, la capacidad de hacer daño, como bien se puede manifestar Fuerzas Armadas contra un enemigo externo o interno, siempre va a ser en el ámbito del derecho internacional humanitario, que básicamente está basado en las convenciones de Ginebra, en las convenciones de La Haya y otros convenios, pero definitivamente esos dos pilares son los más fuertes, acompañados siempre del derecho consuetudinario. Pero cuando las Fuerzas Armadas tienen que hacer uso de la fuerza en otro ámbito, como el que más es el ámbito policial, el ámbito de mantenimiento del orden público, el orden interno, claramente lo señala nuestra Constitución también para nosotros, lo tenemos que hacer bajo el ámbito de los derechos humanos. Eso quiere decir que es mucho más restrictivo, mucho más garantista y por ende implica un mayor cuidado, y inclusive los medios y los métodos para emplear la fuerza son diferentes. En la guerra se utilizan armas de destrucción masiva, armas colectivas, granadas, artillería, infantería, ¿no? Blindados, por ejemplo. Pero obviamente cuando se va a usar la fuerza en otro ámbito, como es mucho más policial, en el cual se va a restablecer el orden interno, en una protesta social, en una protesta pública, donde impiera un poco de caos y desorden y la policía tenga que ser apoyada por nosotros, ese es un ámbito completamente diferenciado. Nuestros medios son distintos, las armas que se emplean son distintas, armas no letales en su mayoría, y si hay armas letales son de bajo daño de intensidad, de tal manera que haya una clara diferenciación entre qué medios y qué métodos se emplean para cada una de las dos situaciones, ya sean derechos humanos o ya sea DIH. ¿La capacitación en DIH y en derechos humanos es parte de la formación de las Fuerzas Armadas? Sí, siempre ha sido así, sobre todo en derechos humanos. Lo que sí tendríamos que hacer, que es algo relativamente nuevo, es el DIH. Y es la acción más importante que nosotros realizamos. Los militares se preparan más para la guerra. Su razón de ser es la guerra. Y la razón de ser de un policía es el restablecimiento del orden interno, el mantenimiento del orden interno. Entonces la preparación más importante que debería tener un militar es en el DIH, porque el DIH está diseñado, está pensado para el conflicto armado y solamente para un conflicto armado, sea internacional o sea interno. Pero sí tenemos que reconocer que en Fuerzas Armadas el conocimiento del DIH antes del conflicto armado interno de los 80 era prácticamente nulo, ¿no? Y esa es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Porque no solamente era una cuestión de Fuerzas Armadas en sí, sino era una cuestión estatal. Definitivamente, lo que nos ha servido a nosotros de una u otra manera es el conflicto interno, porque después del conflicto interno nos dimos cuenta que el conocimiento, el dominio y la transversalización del DIH dentro de las conductas operacionales es sumamente importante.
Es por ello que a partir del año 2000-2003, en un esfuerzo que hace el Ministerio de Defensa con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se hace un convenio estratégico importantísimo que marca un punto de quiebre, y eso hay que reconocerlo. Es un antes y un después. Ahora las Fuerzas Armadas, después del 2003, son Fuerzas Armadas muy capacitadas en sus medios operacionales, muy capacitadas en el término de derecho internacional humanitario, y definitivamente el accionar de las fuerzas hoy en día, por ejemplo en la zona del conflicto, son completamente diferentes. Usted ha sido director del Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Usted fue... ¿Cuál es el proceso o el programa de implementación que se sigue con la creación de este centro? Por ejemplo, el centro capacita instructores. Tiene un curso básico de una duración de un mes. Es muy exigente, muy completo también, ¿no? Su currícula es reconocida internacionalmente. El Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Fuerza Armada es un centro ya de prestigio internacional. Somos constantemente invitados al exterior para dar nuestras propias experiencias. Hay un curso superior que dura 3 semanas, está dirigido para oficiales, está dirigido para técnicos, para suboficiales, y hacemos talleres que duran 1 semana en el interior de la República, a las unidades operativas tanto de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, eso es su ámbito. También damos instrucción y compartimos un curso básico para operadores de justicia, jueces y fiscales, que son los jueces y fiscales que de una u otra manera van a ver o van a investigar algunas inconductas que podrían concurrir o ocurrir en el interior de las Fuerzas Armadas, ya sea en el ámbito del DIH o derechos humanos. Necesitamos que nuestros jueces y fiscales también conozcan el DIH. Las universidades de hoy en día, excepto la católica y alguna que otra que está haciendo un esfuerzo, hacen poco por formar abogados o docentes en ese aspecto. Por ello, creemos que el papel que cumple hoy en día el Centro de Derecho Internacional Humanitario es muy importante. Ahora, ese es a nivel Ministerio de Defensa, pero a nivel currícula de instrucción, hay a partir del año 2009 una currícula institucionalizada por mandato del Ministerio de Defensa a los 3 institutos armados. Vale decir que eso se lleva a partir en caso de un oficial, por ejemplo, a partir de que es cadete. En sus 5 años de formación reciben horas académicas, ¿no? Lo siguen haciendo en los diferentes cursos de perfeccionamiento que siguen los oficiales de las Fuerzas Armadas, hasta el grado de mayor y teniente coronel inclusive. O sea, es un constante revisar y aprender. El derecho internacional humanitario tiene muchas fases de integración en la currícula. Hay mucho que es mucho más operacional para los estratos tácticos que están en el terreno haciendo las operaciones, y otras definitivamente para los estratos de Estado Mayor, de planeamiento, y eso se va desarrollando de conforme van ascendiendo y van obteniendo un mayor grado. Y en ese marco usted también tiene experiencia en zonas de emergencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿es complicado? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las barreras? ¿Hay alguna reticencia al momento de aplicar lo aprendido en Derecho Internacional Humanitario en zonas de emergencia? ¿Cuáles son las complejidades en todo caso? Yo creo que la experiencia que ha tenido el país con respecto a la violencia de los 80 y los 90, la violencia armada, ¿no?, contra grupos armados organizados o delincuentes terroristas, como bien lo estipula la normatividad de nosotros, ha sido muy enriquecedora. Tal es el caso que Fuerzas Armadas siempre reclamaron en esa época un marco jurídico. Nosotros carecíamos en todos los 80 y 90 de tener un marco jurídico. Y el marco jurídico tiene dos grandes líneas de acción. Uno que es marca límites a las propias fuerzas en el uso de la fuerza, y otro da una protección cuando estas fuerzas actúan de la forma regular y establecida en las convenciones de Ginebra, en el caso de la Haya. Entonces, había la necesidad de formar un marco jurídico, y eso fue vital para nosotros. ¿Por qué? Porque al tener un marco jurídico, hoy en día ese marco jurídico se puede transversalizar en reglamentos, en normas. Tal vez una medida, ¿no? Definitivamente. Y hay que hacer un hecho inédito en el Perú. En el Perú hay una Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, que es una comisión multisectorial del Estado,
cuya presidencia está en el Ministerio de Justicia y que hizo un trabajo en el año 2010 y en 2009-2010 importantísimo. No teníamos norma, se hizo una norma, se pidió facultades extraordinarias al gobierno de turno con una iniciativa del Ministerio de Defensa, se otorgaron las facultades extraordinarias y se pudo hacer un grupo de trabajo multisectorial, inclusive Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, la sociedad civil, inclusive tuvo una participación, también el Comité Internacional Cruz Roja. Hicimos un proyecto de norma, decreto legislativo, y ese decreto legislativo nació el 1 de septiembre del 2010, y es el decreto legislativo 1095. Y en los artículos, por ejemplo, 8, 9 y 10, porque yo estuve participando en ese proyecto, se establecen claramente la integración de las convenciones de Ginebra, se establecen los principios del DIH, la humanidad, necesidad militar, proporcionalidad, distinción, limitación. Se adecúa el artículo más importante para los conflictos internos que nos pasó a nosotros, que es el artículo 3 común, a la Convención de Ginebra. Entonces, esa norma que es apreciada como buenas prácticas en la OEA, por ejemplo, la tenemos nosotros. Y ha sido una iniciativa importante porque nació del interior de Fuerzas Armadas y fue claramente recibido por los sectores en ese momento del gobierno. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar un poco más de la aplicación del DIH en un caso específico. Vamos a hablar del BRAE. 278.000. Es la cifra que puede llenar 2 veces el estadio más grande del mundo, pero también el número de personas que ha muerto en uno de los peores conflictos de la actualidad, Siria. La protección de las personas en los conflictos armados hoy. 70 años de los convenios de Ginebra. No te pierdas la conferencia con Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, este viernes 12 de abril. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast de IDEPUC, y estamos conversando con el coronel EP en retiro, Flavio Hinojosa Gavidia. Coronel, antes de la pausa hablábamos de cómo las Fuerzas Armadas habían sido capacitadas, de cómo se había creado el Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de todo lo que se veía, de las lecciones que se habían recogido post-conflicto armado, ¿no? Pero como hablábamos en la pausa, todavía tenemos un tema pendiente en cuanto a conflictividad interna, que es el tema del BRAE, ¿no? Entonces, usted nos decía que los estados de emergencia que se dan en el BRAE todavía son situaciones de conflicto donde se puede aplicar el DIH. Sí, en efecto. Cada 60 días, como es de su conocimiento, se prorroga el estado de emergencia en estas zonas, llamadas el BRAE, que es la del Valle de los Ríos del N, de la Purímac, del Mantaro. Actualmente se considera el grupo armado organizado vigente, y como tal estamos bajo la existencia de un CAN y de un conflicto armado no internacional, según el derecho internacional humanitario, claro, y por ende la aplicabilidad del DIH. Entonces, eso es lo que estamos actuando. Se da el marco jurídico a las Fuerzas Armadas que trabajan bajo dos supuestos, un supuesto fáctico y dos supuestos jurídicos. El supuesto fáctico en este caso sería la existencia del grupo armado, el cual se corrobora permanentemente hasta la fecha. Y los supuestos jurídicos que prácticamente son no internacionales o internos, que es la declaratoria del estado de emergencia, uno, y que se dé el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Esos tres supuestos se están dando en la actualidad. Todavía no hay variación, porque lógicamente esto variará. Quien no quisiera ya encontrar ese final que esté completamente pacificado y libre de un grupo armado en el país. Entonces, ¿cómo vemos al BRAE post-conflicto armado? ¿Cómo podemos entender la situación que se vive en el BRAE
que sigue siendo entonces zona de emergencia. ¿Podemos ir calificándola de zona de emergencia? Está en zona de emergencia. Okay. Oficialmente está declarado en estado de emergencia. O sea, eso es real, eso es oficial. Esa es la lectura que tenemos todos, porque está basado en una resolución suprema que cada 60 días lo hace el gobierno. Pero podemos notar diferencias entre el estado de emergencia que tiene el BRAE con los estados de emergencia que se tenían hace más de 20 años. Indudablemente. Vamos a hablar de intensidad de las hostilidades. Efectivamente, en los 80 y 90 teníamos un país convulsionado, amenazado, en jaque por Sendero Luminoso y el MRTA a nivel nacional. O sea, el país estaba declarado en estado de emergencia. O sea, habían pocas zonas que no fueron declaradas en estado de emergencia. Hoy en día, los remanentes de Sendero Luminoso se han focalizado en una zona del país, de la cual no tienen cómo salir tampoco. Y lo que se prevé es que no quieran salir hasta que tengan otro tipo de condiciones, como ellos dicen, ¿no? Están esperando ciertas condiciones que se dan, que si el Estado no está permanentemente ahí, si no están las bases colocadas donde tienen que estar actualmente, no les quepe la menor duda que va a resurgir, porque todavía existe ahí esa ideología. Eso no ha muerto. Entonces, el país haría mal en querer decir que en el Brain todavía no hay conflictividad armada. Porque si no habría conflictividad armada, no podríamos aplicar el DIH. Y si no aplicaríamos el DIH, tenemos que aplicar derechos humanos. ¿Y cómo vamos a combatir con derechos humanos a un grupo armado? Es una completa desventaja, ¿no? ¿Y qué pasa con los soldados que están destacados a esta zona? ¿Cómo trabajan ellos? O sea, lo que pasa es que, digamos, es un lugar donde se ha declarado una emergencia, pero donde, gracias al cielo, no hay enfrentamientos diarios, son esporádicos. Igual yo sé que los soldados salen a patrullar, salen a buscar, ¿no? Pero sus acciones, digamos, cómo entra a tallar el DIH e incluso los derechos humanos cuando se planea o cuando se propone una acción contra el grupo armado. Gracias por la pregunta. En realidad eso sirve para también que conozca la gente, ¿no? Y sus radioescuchas. Eso está en planes de operaciones. Okay. O sea, no hay una operación táctica o operacional que haga el BRAEN que no esté plasmado en un documento que llamamos planes de operaciones. Y estos planes de operaciones que son diseñados están estructurados y transversalizados con el derecho internacional humanitario, en lo que se llaman reglas de enfrentamiento. Esas reglas de enfrentamiento son mandatos imperativos que se hacen en las operaciones militares, pero con el enfoque del derecho internacional humanitario. Hoy en día no conseguimos hacer un tipo de operaciones. Es más, las operaciones que se hacen en el BRAEN están acompañadas casi en su mayoría con personal militar, personal policial, porque no nos olvidemos que hay narcotráfico vivito y coleando, y también con fiscales, lo cual le da ese aspecto de legalidad. No nos olvidemos una cosa que el DIH dice, y lo dice en la sentencia del Tribunal para la Ley de Yugoslavia: donde hay una organización mínima y una violencia armada mínima, existe un conflicto armado, ¿no? Y haya temporalidad. O sea, 3 factores: organización mínima, que la tienen y la han heredado; hay una violencia mínima, no la de los 80 y los 90, gracias a Dios, al cielo, sí, pero que está ahí, todavía vive y colea; y hay temporalidad. Entonces, mientras exista este escenario, obviamente tiene que dotarse a la Fuerza Armada del recurso de emplear la fuerza bajo el parámetro del VIH. Si no, ¿qué estaría haciendo el Estado? No estaría colocándose en una posición que realmente le corresponde, que tiene que enfrentar ese tipo de violencia con las armas y enmarcados dentro de la legalidad que le permite los tratados internacionales hoy en día. Pero el hecho de que haya, o sea, como usted bien dice, ¿no? En el BRAE se confluye tanto el terrorismo como narcotráfico, como otros delitos de tipo común. Y, por ejemplo, si nos vamos a otra zona del país, por ejemplo La Pampa, ¿no? Donde ahora entraba el ejército, los protocolos que se siguen son similares, porque, o sea, ya no es terrorismo frente a lo que se enfrentan, sino efectivamente. Por eso ahí le permito hacerle ver que nuestro decreto legislativo 1095 nos permite a nosotros hacer uso de la fuerza en esos 2 ámbitos diferenciados. Por eso es tan importante nuestro decreto legislativo, porque en su título primero habla
del empleo de la fuerza contra grupos armados en el marco del DIH. Y el título 2 y el título 3 habla sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para otras situaciones de violencia que no son conflicto armado. Entonces, aplicamos, va a salir los decretos supremos de empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones diferenciadas en las cuales dice, aplíquese el DIH, como es el caso de Brae, y aplíquese los derechos humanos, como es el caso de La Pampa, por ejemplo. Está bien claro, bien definido ahí. Claro, el tema es que la población no tiene mucho conocimiento de cómo funciona esto, ¿no? Y termina de repente pidiendo al ejército o esperando de la participación del ejército cosas que no debería esperar, ¿no? Por supuesto, pero definitivamente están las autoridades, ¿no? Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Defensa, está el Comando Conjunto que tiene claramente la situación y en qué ámbito le va a dar la facultad de empleo de la fuerza. El recurso de la fuerza es un derecho de los estados. El cómo lo ejecuta definitivamente tiene que estar enmarcado dentro de la legalidad, si no, ¿de qué estaríamos hablando? Claro, lo que pasa es que hay posiciones extremas, ¿no? Que hablan de erradicar, que hablan de, por ejemplo, no sé, así como hay personas que dicen ante los delitos pena de muerte, qué sé yo, ¿no? O sea, bueno, eso puede decir la sociedad, sectores, pero yo creo que mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan las cosas de acuerdo a como están establecidos en el decreto legislativo 1095 en el caso de Fuerzas Armadas y en el decreto legislativo 1186 en el caso de la policía, que son ambos documentos bien estructurados que respetan los estándares internacionales, yo creo que ninguna de estas instituciones va a tener ningún problema. Yo creo que la sociedad debería estar tranquila, que hoy en día podemos decir categóricamente que Fuerzas Armadas trabaja de una manera muy profesional. A mí, desgraciadamente, por aspectos de reserva no se puede ver el trabajo que hacen profesional que hoy en día hace Fuerzas Armadas en el Braen. Definitivamente, Braen es un sitio muy difícil, geográficamente muy complicado y que a veces uno dice, oye, tantos años están Fuerzas Armadas y no acaban con una cuestión si son unos cuantos, y eso no es verdad. No se ajusta a la verdad. No es tan sencillo, sí. El Brae es un lugar muy complicado de movilidad, difícil, ¿no? Los lugares están muy separados de otros, el ambiente es agreste, sí, no podemos menospreciar el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en el Braen, porque de verdad unes las complicaciones naturales con el peligro de enfrentarse a un grupo terrorista, y de verdad no es nada sencillo el estar ahí, ¿no? El estar en una base dentro del Brae. Entonces, con el respeto que le tenemos al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, yo le agradezco mucho, coronel, que haya estado con nosotros en este episodio de Amigos con Derechos. Y bueno, no olvidemos que a 70 años de los convenios de Ginebra hay dos cosas que no debemos olvidar, ¿no? Que es la importancia de la defensa de los derechos y la importancia de defender la humanidad, de conservar este principio de humanidad en cualquier tipo de conflicto. Bueno, mi nombre es Katy Subirana, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.